Hola, ¿cómo andan? En el capítulo anterior vimos lo referido a los procesadores, que sería lo menos complicado, creo yo. Y ahora vamos a ver lo siguiente en la escala de complejidad. Vamos a hablar de varias cosas donde nos podríamos llegar a equivocar a la hora de armar una PC. Lo primero son las RAMs. Como saben, tenemos varios tipos. La mayor diferencia es el tamaño. Tenemos las SODIMMs, que son las chiquitas de netbook o de laptop. Y después tenemos las DIMMs, que son las normales de toda la vida. Aparte de eso tenemos las ESC, que son para servidores. Esto lo voy a aclarar más adelante. Esto es mucho más sencillo y es más difícil de equivocarse, creo yo, a la hora de armar una PC, porque sirven todas las RAMs para el AMD como para Intel también. Pero la principal diferencia es el DDR. Esto es bastante lógico igualmente. Bueno, como les decía antes, las memorias SC son solamente para servidores. Como saben, yo tengo otro negocio donde vendemos servidores y computadoras que se llaman Fotech. Y nos ha pasado muchísimas veces que como vendemos memorias para servidor, las personas las compran pensando que son de PC normal. Y cuando les llegan, nos llegan reembolsos porque no les sirvieron. O porque piensan que están falladas o algún tema así. Hay que tener bastante ojo porque la mayoría de casos son bastante más baratas o más baratas que las normales. Bueno, volviendo al tema del DDR. Yo les digo que es lógico porque cuando se diseña un procesador, por ejemplo los Ryzen, se usa la mayor o la tecnología más puntera que hay en ese momento. En este caso DDR4. Es bastante difícil que nos confundamos en esto porque tienen distinta cantidad de pines y la ranurita que tiene en el medio no entra en todos lados, son distintas en todas, por lo que no nos vamos a confundir a la hora de conectarlos, sino a la hora de hacer la compra. Por ejemplo, si tenemos un procesador FX que es del año 2015 aproximadamente, obviamente va a tener DDR3, que era lo que se usaba en ese momento, no le podemos poner DDR4. Históricamente tenemos el DDR4, que es el actual que se usa ahora, 2021. Dentro de poco ya seguía el DDR5, pero todavía no tenemos ninguna novedad. Bueno, sigamos. Después tenemos el DDR3, que más o menos es entre 5 y 10 años. Y el DDR2, que debe ser de hace 15 años aproximadamente. Y el DDR400 o DDR solo. Es el mismo básicamente. Este es de hace como 20 años más o menos. Muy rara vez lo vamos a ver, salvo en computadoras extremadamente viejas. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que dependiendo del tipo de RAM, por ejemplo DDR3, DDR4, DDR2, tenemos un cierto número de gigas o de espacio que puede tener ese tipo de RAM. Por ejemplo, algo muy común en las memorias DDR2 son 2 GB, si no me equivoco, 2 o 1 GB. Sé que hay de 4, pero son extremadamente difíciles de conseguir y si tienen alguna tienen oro básicamente porque son muy caras. Bueno, después el DDR o DDR400, que es el anterior, lo normal serían 252 MB o medio giga de RAM básicamente. Así que si nos dicen que tiene una memoria de medio giga, muy posiblemente sea DDR y no DDR3 o DDR4. Bueno, de la misma manera pasa con las frecuencias. Como saben, tenemos distintas frecuencias. Bueno, otra cosa en lo que nos podríamos llegar a equivocar es en el tema de los PCI Express o los puertos de expansión que se llaman en realidad. Lo más utilizado es el PCI Express. Es importante que recuerden eso porque hay el no Express. Acá lo que podemos llegar a encontrar es el 4.0, el 3.0, el 2.0. Como les dije en el episodio de las placas de video, la única diferencia es el ancho de banda. Podemos conectar en todas la misma cantidad de placas de video, van a andar igualmente. Pero si es una placa de video muy potente, por ejemplo una 1080 Ti o una 2080, una RTX 2080 en un puerto PCI Express 2.0, seguramente tenga limitaciones a la hora del rendimiento y ese tipo de cosas. Por eso necesitaríamos el 3.0 mínimamente. Si no me equivoco, la RTX 3090, que es la placa de video más potente que existe ahora mismo,
no satura del todo el PCI Express 3.0, pero ya estamos llegando bastante al límite, así que posiblemente las próximas gráficas de generación nueva sí saturen este puerto. Bueno, también tenemos distintos tamaños en estos PCI Express. Si vemos una mother, tenemos el grandote que se llama PCI Express por 16, que tiene 16 líneas PCI Express, se llaman así. Después tenemos la mitad, que serían por 8. Normalmente se usan para tarjetas de Wi-Fi o ese tipo de cosas que no requieren un gran rendimiento, porque si no sería una limitante. Después tenemos el PCI Express 4X, o sea por 4, tiene 4 líneas PCI Express. Este sí es el más utilizado, pero para, como dije, cosas de Wi-Fi, conectividad, por ejemplo, poder conectar más puertos USB o cualquier cosa así. Quiero aclarar que con el tema de la minería de criptomonedas, el Bitcoin y eso, que estoy seguro que lo escucharon, para minar ese tipo de monedas o hacer ciertas cuentas matemáticas se ponen muchas placas de video, pero como saben, una mother normalmente tiene uno o dos puertos PCI Express por 16, que es donde se conecta la placa de video. Y si usamos varias, ¿dónde las conectamos? Bueno, existen adaptadores que se llaman riser o riser o como le quieran decir, que básicamente es un adaptador de PCI Express 4X, el chiquitito donde va la placa de Wi-Fi por ejemplo, a el por 16, que es la placa de video, y así podemos conectar placas de video en este puerto chiquito. Obviamente, como se imaginan, no va a rendir lo mismo, va a estar limitada en potencia, podríamos decir, pero al usarse para cuentas matemáticas muy complejas no se ve tanta esta pérdida de rendimiento. Esto estaría bueno que lo sepan. Por ejemplo, en algún caso que lo pueden llegar a usar es por si el puerto PCI Express por 16 no anda, está roto, poder comprar este riser o algún adaptador parecido para seguir usando la mother o encontrar una solución a ese problema. Otra cosa que me gustaría agregar es que existen extensores de PCI Express por 16 a PCI Express por 16. Esto es para poner la placa de video en distintas posiciones. No se usa muy comúnmente, pero en el modding, que lo vamos a ver en un capítulo específico, sí se usa bastante de hecho. Bueno, siguiendo el tema de la conectividad o los puertos, tenemos el PCI sin el Express. Este es como la adaptación o la primera versión que salió. Hay modders viejas o más o menos viejas relativamente, hace 8 años, 10 años, más o menos por esa época, que tienen puertos PCI sin el Express. Esto es porque se quedaron como en el medio, se quedaron o no avanzaron todo o no dieron ese salto de tecnología de una, se quedaron como en el medio. Después, yendo todavía más para atrás, tenemos el AGP. Este sí las usa la placa de video, pero es del 2005 para atrás. Esto es bastante raro que nos encontremos alguna de estas, porque son de computadoras retro, entre comillas, son computadoras viejas, del 2005 para atrás, de la década del 2000, de los 90, por ahí más o menos. Ya no se usa para nada, básicamente, ya está obsoleto. Después tenemos algunos puertos bastante específicos, por ejemplo el de USB 3.0, que tiene un puerto único en la mother. Este es bastante difícil que nos equivoquemos, al igual que conectar cualquier cosa, porque entra en un solo lado. Pero está bueno que lo sepan para la hora de conectar los USB. Un error que suele pasar mucho es que se olvidan de poner ese cable, ese conector, y los USB de enfrente del gabinete no funcionan. Es porque se olvidan de conectar eso. Otra cosa que querría agregar es que en las placas de video tenemos distintos conectores hacia el monitor, no internamente en la computadora. Tenemos el HDMI, que es el más común en la actualidad. Después tenemos el VGA, que es el viejo. Después tenemos el DisplayPort, que es relativamente moderno. Por último tenemos el DVI. Acá hay un dilema porque está el DVI-D y el DVI-I, si no me equivoco. Son distintos tipos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque capaz que el cliente no tiene un monitor HDMI o tiene un monitor VGA, o la computadora tiene VGA y no tiene HDMI. Esto, al igual que en todo en la computadora, se utiliza lo puntero o la mayor tecnología que hay en ese momento.
que puede ser VGA, el HDMI. Por lo general las placas suelen tener varios conectores. Puede ser que tenga HDMI, como VGA, como DVI. De hecho yo tengo varias placas que tienen las tres principales. Y las utilizo para testear o para probar distintas cosas porque bueno, igual no se preocupen porque existen adaptadores y son bastante comunes. Por esto que les decía del tema de las épocas y ese tipo de cosas. Hay adaptadores de HDMI a VGA y de VGA a DVI y de DVI a HDMI. Yo recomiendo, por ejemplo, de DVI a HDMI y no de VGA a HDMI. Porque son distintas épocas, salieron en distintas épocas. Por ejemplo, si ponemos un adaptador de VGA, que es del año 2007 aproximadamente, al HDMI, que es moderno relativamente, no va a servir o vamos a tener problemas o algo así. Lo mejor sería pasar del DVI al HDMI, o conectores así, no saltarnos épocas. Si pasamos del VGA al DisplayPort, por ejemplo, directamente creo que ni existe o nunca vi ninguno. Y nada más, esto sería las principales cosas que nos podríamos llegar a equivocar al armar una computadora. Es bastante lógico también, pero bueno, obviamente no vamos a poner algo AGP en Ryzen con DDR4 y muy moderno, es algo lógico también. Pero bueno, es mejor que sepan que existe todo, mostrarles todo lo que existe. Así tienen una visión más amplia. Y nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.